El destino tiene maneras misteriosas de unir lo que el tiempo separa. En el caso de Valeria Montiel, esa unión comenzó una tarde gris en la estación de tren, cuando una maleta equivocada cambió el rumbo de su vida. Valeria era una joven enfermera de 30 años, trabajadora, discreta y con una mirada que escondía más soledad de la que su sonrisa dejaba ver. Había crecido en un orfanato del sur del país, aunque su vida era estable, siempre sentía un vacío imposible de llenar. No conocía su pasado, ni siquiera el nombre de sus padres biológicos, solo conservaba una pulsera de hilo rojo que llevaba desde bebé. Aquel día de invierno, tras una larga jornada en el hospital, subió al tren que la llevaría a casa. Llevaba una pequeña maleta con sus cosas, idéntica a muchas otras. El vagón estaba lleno, el aire olía a café y cansancio. Se sentó junto a la ventana y se quedó dormida, arrullada por el traqueteo del tren. Cuando llegó a su estación, tomó su maleta sin mirar y bajó apresurada. No fue hasta llegar a su apartamento cuando notó algo extraño. La cerradura tenía una etiqueta con las iniciales RM. Al abrirla, no encontró su uniforme ni su estetoscopio, sino fotografías antiguas, cartas amarillentas y una vieja libreta de cuero con una flor seca entre las páginas. El corazón le dio un vuelco. En una de las fotos, una mujer joven con el mismo lunar que Valeria en la mejilla sonreía junto a un bebé envuelto en una manta roja. En la parte trasera, con letra temblorosa, decía: «Para mi hija Valeria, mi promesa eterna». Sintió un vértigo que la dejó sin aliento. Aquello no podía ser casualidad. La maleta había caído en sus manos por algo más que un error del destino. Decidió buscar al dueño. En un bolsillo lateral halló un boleto de tren con un nombre, Rodrigo Méndez, y una dirección escrita a mano. Esa noche, sin pensarlo, tomó el teléfono y marcó el número que aparecía en el boleto. Una voz grave y cansada contestó: «¿Sí? Disculpe, creo que tengo su maleta». Hubo un silencio largo antes de que el hombre respondiera, con un temblor leve en la voz. ¿Dijo Valeria? El silencio al otro lado de la línea duró apenas unos segundos, pero a Valeria le pareció una eternidad. La voz del hombre volvió a sonar, esta vez más suave, con una mezcla de asombro y emoción contenida. ¿Podría repetir su nombre, por favor?, preguntó. «Me llamo Valeria. Valeria Montiel. Encontré su maleta en el tren esta tarde. Creo que por error la tomé en lugar de la mía». El hombre respiró profundamente. «No, no fue un error, señorita. O al menos, no lo parece. ¿Podría venir mañana a mi casa? Necesito hablar con usted». Valeria dudó. No conocía a aquel hombre, pero algo en su voz la llenó de una extraña confianza, como si esa conversación tuviera que suceder. Anotó la dirección y prometió ir al día siguiente. Esa noche apenas durmió. Se quedó observando la foto de la mujer y el bebé hasta que amaneció. No sabía por qué, pero sentía que la vida estaba a punto de revelarle algo que había esperado toda su existencia. Cuando llegó a la dirección, encontró una pequeña casa de campo rodeada de cipreses. El jardín estaba bien cuidado, aunque algunas flores comenzaban a marchitarse con el cambio de estación. Tocó el timbre con las manos frías por el nerviosismo. La puerta se abrió lentamente. Un hombre de unos 60 años, de mirada bondadosa y gesto triste, apareció ante ella. «Señor Méndez», dijo Valeria, intentando sonreír. «Rodrigo, por favor», respondió él, con una calidez que la desarmó. «Pase, la he estado esperando». El interior de la casa olía a madera y a pan recién hecho. En la chimenea, un fuego suave iluminaba las fotografías que cubrían las paredes, retratos familiares, paisajes, y una en particular que detuvo a Valeria en seco. Era la misma mujer de la foto que había hallado en la maleta, solo que más joven, riendo entre girasoles. Rodrigo la observó en silencio. «Esa mujer», murmuró ella, «la he visto en una foto dentro de su maleta». «¿Quién es?». Rodrigo tragó saliva y se acercó al retrato. «Se llamaba Laura Montiel», dijo con voz queda. «Fue mi hermana». Valeria sintió que las piernas le temblaban. ¿Su hermana? Él asintió. Desapareció hace más de 30 años, poco después de dar a luz a una niña. La buscamos durante años, pero nadie supo más de ella.
¿Lo único que nos quedó fue esta foto y una pequeña pulsera roja? Valeria alzó lentamente la muñeca y dejó ver la pulsera que había llevado toda su vida. Rodrigo palideció, y una lágrima se deslizó por su mejilla. No puede ser, susurró. Eres tú. Ella sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Todo giraba, todo encajaba. Aquella maleta, el tren, la foto, las iniciales. Todo la había llevado hasta allí, al hogar que nunca conoció. Rodrigo la abrazó con ternura. Fue un abrazo largo, cálido, de esos que curan años de vacío. Tu madre te amaba, Valeria. Su voz se quebró. No te abandonó. Huyó para protegerte. Valeria, con el rostro empapado de lágrimas, apenas podía hablar. ¿Protegerme? ¿De quién? Rodrigo bajó la mirada. De tu padre. Era un hombre poderoso y peligroso. Ella descubrió algo que no debía. Y antes de desaparecer, me dejó esa maleta, con la promesa de que algún día su hija la encontraría. El fuego chispeó en la chimenea. El destino, pensó Valeria, no se equivocaba. Aquello no era un accidente, era una cita pendiente entre el pasado y el presente. Rodrigo tomó la libreta de cuero y se la entregó. Tu madre escribió aquí todo lo que no pudo decirte. Creo que ha llegado el momento de que la leas. Valeria abrió la libreta con manos temblorosas. La primera página tenía una dedicatoria escrita con una caligrafía dulce y firme. Para mi pequeña Valeria, si algún día lees esto, quiero que sepas que todo lo que hice fue por amor. Si te está gustando el vídeo, haz clic en suscribirse que es gratis y no tienes excusa. Valeria leyó aquellas palabras una y otra vez, sintiendo como las lágrimas se mezclaban con una emoción que no podía contener. Su madre, la figura difusa que durante años había imaginado en sueños, le hablaba al fin a través de esas páginas amarillentas. Rodrigo la observaba en silencio, con los ojos húmedos y la expresión serena de quien ha esperado mucho tiempo para haber cumplido un destino. La primera página del diario relataba la historia de una joven llena de esperanza. Laura Montiel había crecido en aquel mismo pueblo, entre los campos de trigo y el aroma de las magnolias. Soñaba con ser maestra y abrir una escuela para los niños del valle. Todo cambió el día que conoció a Samuel Rivera, un empresario recién llegado, carismático y ambicioso. Se enamoraron rápido, casi con la intensidad de un relámpago de verano. Durante un tiempo fueron felices, pero el diario pronto reveló un tono más oscuro. Samuel había comenzado a mostrar un carácter dominante, obsesionado con el control y el poder. Laura descubrió documentos que lo vinculaban con negocios ilegales y sobornos políticos. Cuando lo confrontó, él cambió. La dulzura se volvió amenaza y el amor se transformó en miedo. Supe que debía huir, escribía Laura. No por mí, sino por la vida que crecía dentro de mí. La suya. La nuestra. No podía permitir que él la moldeara con su ambición. Así que una noche empaqué esta maleta, tomé el primer tren y me marché sin mirar atrás. Valeria sintió un nudo en el pecho. Las lágrimas caían sin permiso. Ella, lo hizo por mí, susurró. Rodrigo asintió. Durante años pensé que estaba muerta. Pero ahora entiendo que su silencio fue su forma de protegerte. Pasaron horas leyendo juntas las páginas del diario. Laura había sobrevivido escondida en varios pueblos, trabajando en casas ajenas, cuidando niños, escribiendo cartas que nunca pudo enviar. Cada palabra irradiaba ternura y sacrificio. Había días en que el miedo la dominaba, pero su esperanza permanecía intacta. Algún día, Valeria, cuando el destino lo decida, sabrás quién eres. Y cuando eso ocurra, prométeme que no odiarás, que no buscarás venganza. Solo vive. Ama. Y recuerda que tu historia no comenzó en el dolor, sino en el amor. Valeria cerró el diario y lo abrazó contra el pecho. Toda mi vida me pregunté por qué me sentía incompleta, dijo entre sollozos. Ahora lo sé. Me faltaba conocer la verdad. Rodrigo la miró con ternura. Tu madre estaría orgullosa de ti. No solo por haberla encontrado, sino por la fuerza con la que llegaste hasta aquí. Cuando el atardecer cayó sobre el valle, salieron al jardín. El cielo se tiñó de naranja y violeta, y una suave brisa movía las flores marchitas.
Rodrigo se agachó para plantar una nueva magnolia junto a la cerca. Era su flor favorita, murmuró. Cada primavera la esperaba como si fuera una promesa. Valeria se arrodilló a su lado y lo ayudó. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que pertenecía a un lugar. Quiero quedarme unos días, dijo, mirando la casa. Quiero conocer cada rincón, cada historia. Quiero saber cómo era ella realmente. Rodrigo sonrió. Tienes todo el tiempo del mundo, sobrina. El destino te trajo hasta aquí, y el destino no se equivoca. Esa noche, antes de dormir, Valeria colocó la libreta sobre la mesita de noche. Observó el fuego de la chimenea y susurró hacia el cielo estrellado. Gracias, mamá. Donde quiera que estés, gracias por no rendirte. Entonces, una hoja del diario, oculta entre las últimas páginas, se deslizó al suelo. Valeria la recogió. Era una carta sin fecha, escrita con tinta descolorida. Si algún día encuentras a Rodrigo, dile que lo siento. Dile que no pude despedirme. Pero que nunca dejé de creer en la bondad del mundo. Y si el destino me concede un milagro, quiero que mi hija vuelva a casa. Valeria la sostuvo con cuidado, como si tuviera vida propia. Tu milagro llegó, mamá, susurró. He vuelto. La noche la envolvió en silencio. Pero en su corazón, por primera vez en muchos años, la paz floreció como aquella magnolia recién plantada. Los días siguientes transcurrieron con una serenidad nueva. Valeria se levantaba temprano, ayudaba a Rodrigo en el huerto y pasaba las tardes leyendo en el porche, con la vieja libreta de su madre sobre las rodillas. Cada palabra parecía transformarse en raíz, en historia, en un lazo invisible que la unía a ese lugar. El pueblo la fue acogiendo poco a poco. Los vecinos, curiosos al principio, comenzaron a saludarla con afecto. La señora del mercado le regalaba pan caliente cada mañana, y el cartero, un hombre risueño de bigote espeso, le contaba anécdotas del pasado de Laura Montiel, la muchacha de los ojos alegres que desapareció una noche sin dejar rastro. Valeria escuchaba cada relato con una mezcla de tristeza y gratitud. En cada historia descubría una faceta de su madre que no conocía, generosa, valiente, amante de la música y las flores silvestres. Poco a poco, el vacío que había sentido toda su vida comenzó a llenarse. Una tarde, mientras ordenaba unas cajas antiguas en el desván, halló una carpeta llena de partituras. Eran composiciones escritas a mano, con anotaciones y versos al margen. Una de ellas llevaba su nombre, Canción para Valeria. La melodía era dulce, melancólica y esperanzadora. Rodrigo subió las escaleras al escuchar el piano sonar por primera vez en décadas. Se quedó en el umbral, en silencio. Esa canción, susurró. Laura la compuso cuando supo que estabas en camino. La tocaba todas las noches, hasta el día que se fue. Valeria sonrió entre lágrimas, dejando que las notas llenaran la casa. Es como si hablara conmigo, dijo. Quizá lo hace, respondió él, conmovido. A veces, la música dice lo que el tiempo no puede. Aquella melodía se convirtió en su refugio. La tocaba cada tarde, mientras el sol se escondía tras los cipreses, y el viento llevaba las notas por todo el valle. Pronto, los vecinos comenzaron a detenerse frente a la casa para escucharla, atraídos por esa música que parecía venir de otro tiempo. Un día, después de tocar, Valeria salió a caminar por el sendero que bordeaba el río. Las hojas caían como lluvia dorada, y el sonido del agua le devolvía la calma. A lo lejos, vio a un hombre sentado sobre una roca, dibujando el paisaje en un cuaderno. Cuando se acercó, él levantó la vista y sonrió. Disculpa si te molesta, dijo él, pero esa canción que tocas, la escucho desde el pueblo todas las tardes. Es hermosa. Valeria se sonrojó. Gracias, era de mi madre. Entonces ahora entiendo, respondió el hombre con una mirada profunda. Tiene el mismo brillo que tus ojos cuando la recuerdas. Se presentó como Andrés, un pintor que había llegado al pueblo buscando inspiración para su próxima exposición. Tenía una voz cálida y un aire tranquilo que desarmaba cualquier muro. Desde aquel día comenzaron a coincidir, en el mercado, junto al río, en la plaza al atardecer. Andrés pintaba y Valeria tocaba, él capturaba el color, ella el sonido. Sin planearlo,
comenzaron a compartir silencios que decían más que 1000 palabras. Una tarde, mientras él retrataba la vieja casa de los Montiel, Valeria se acercó para ver su obra. En el lienzo, la figura de una mujer parecía asomarse desde la ventana, observándolos con ternura. ¿Quién es ella?, preguntó Valeria, confundida. Andrés sonrió. No lo sé. Solo, sentí que debía pintarla. Valeria se quedó muda. Era el rostro de su madre, joven, con la misma expresión que recordaba de las fotos. Se le erizó la piel. No puede ser, susurró. No te mostré ninguna foto. Andrés la miró con seriedad. Lo sé. Pero cuando te escucho tocar, siento que alguien más está contigo. Como si esa melodía no te perteneciera solo a ti. Esa noche, al mirar el cuadro, Valeria comprendió algo: el amor, incluso después de la muerte, encontraba caminos misteriosos para seguir vivo. El destino había unido a un pintor y a una hija perdida, no por casualidad, sino como parte de una historia escrita mucho antes de que ambos nacieran. Rodrigo los observaba desde lejos, con una sonrisa serena. Sabía que el círculo se estaba cerrando. Tu madre estaría feliz, le dijo a Valeria. Has traído de vuelta la vida a esta casa, y quizá, el amor que ella siempre quiso que encontraras. Valeria lo abrazó. Por primera vez, su corazón no temía al futuro. Había comprendido que el destino no siempre era una cadena, a veces, era una promesa. Pasaron los meses, y la vida en el pueblo se volvió un nuevo comienzo para Valeria. El jardín florecía más que nunca, la casa se llenaba de risas, y el sonido del piano acompañaba cada amanecer. Andrés seguía allí, pintando, y aunque ninguno lo había dicho en voz alta, entre los dos crecía un lazo invisible que se fortalecía en cada mirada. Una tarde de invierno, el viento soplaba fuerte, y las hojas golpeaban las ventanas como si quisieran entrar. Valeria preparaba chocolate caliente cuando escuchó el llamado de Rodrigo desde el salón. Ven, hija, tengo algo para ti. En sus manos sostenía una caja de madera antigua, decorada con flores talladas. La encontré en el fondo del armario de tu madre, explicó. Nunca tuve el valor de abrirla. Creo que ahora es el momento. Valeria la tomó con cuidado. Dentro había cartas, fotografías y un pequeño sobre amarillento con su nombre escrito en una letra temblorosa: para cuando me encuentres. Sus manos temblaban mientras abría el sobre. Dentro había una carta escrita con tinta azul. Mi pequeña Valeria. Si estás leyendo esto, es porque el destino ha cumplido su promesa. No pude quedarme a tu lado, pero cada día de mi vida te amé con una fuerza que no desaparece con la distancia. Si alguna vez te sientes perdida, vuelve a este lugar. Aquí, entre estas paredes y estas montañas, encontrarás mi corazón esperándote. No temas al destino. Él no separa, solo enseña el camino de regreso al amor. Las lágrimas de Valeria cayeron sobre el papel. Rodrigo le puso una mano en el hombro. Tu madre sabía que volverías. Siempre lo dijo, murmuró con la voz quebrada. Aquel invierno fue distinto. Andrés terminó un cuadro que tituló El retorno del alma, donde aparecían tres figuras: una mujer tocando el piano, un hombre mayor en el jardín, y una figura etérea que los abrazaba a ambos bajo la luz de la luna. Cuando Valeria lo vio, comprendió que aquella pintura era más que arte, era la historia de su familia, cerrando un ciclo de amor, pérdida y reencuentro. El día de la inauguración de la exposición de Andrés, el pueblo entero acudió. El cuadro central era precisamente el de Valeria y su madre, junto a una pequeña placa que decía: ¿a quienes siguen creyendo que el amor es más fuerte que el tiempo? Cuando terminaron los aplausos, Valeria subió al pequeño escenario improvisado y habló por primera vez ante todos. Durante años busqué respuestas sobre mi origen, sin saber que el destino me estaba guiando hacia algo más grande, volver a donde el amor nunca dejó de esperarme. Mi madre no murió del todo, porque su amor sigue aquí, en esta casa, en cada nota de su música, en cada rostro amable que encontré en este pueblo, y en cada persona que cree en el poder del amor familiar. El silencio se llenó de emoción. Rodrigo, con los ojos húmedos, asintió desde la primera fila. Andrés, entre el público, la observaba con esa mirada que solo tienen quienes ya han encontrado su hogar. Esa noche,
Cuando todos se marcharon, Valeria se quedó sola en la galería, frente al cuadro iluminado por una lámpara tenue. Se acercó y susurró con voz suave. Gracias, mamá, por no rendirte, por esperarme, por hacer que el destino nos reuniera. Entonces, una corriente de aire recorrió la sala y la llama de la lámpara titiló. El cuadro pareció brillar levemente, como si una presencia invisible respondiera a su gratitud. Valeria sonrió. No sintió miedo, sino una paz infinita. Desde aquel día, su vida cambió por completo. Reabrió la casa de su madre y la transformó en una escuela de música gratuita para niños, en memoria de Laura Montiel. La llamó Notas del Destino, porque allí, cada melodía nacía del amor que une generaciones. Andrés se quedó a su lado, ayudándola a pintar las paredes, a enseñar a los pequeños y a cuidar del jardín. Y cada vez que el sol caía sobre el valle, Valeria tocaba la canción para Valeria en el piano, mientras Andrés la observaba con ternura. A veces, juraban escuchar una voz dulce tarareando con ellos. Era la melodía del destino, que seguía escribiendo su historia a través del amor. El tiempo pasó, y aunque los años marcaron sus rostros, la casa Montiel nunca perdió su magia. Los visitantes decían que allí se sentía algo especial, una energía cálida, como si alguien invisible los abrazara al entrar. Y así, entre notas, pinceles y recuerdos, Valeria comprendió la última lección de su madre. El destino no separa a las familias, solo les da la oportunidad de reencontrarse cuando el amor está listo para ser entendido. Fin. Y recuerda, demuestra que eres sensible con las personas vulnerables suscribiéndote al canal. ¿Cuántos seremos?